Esperaban a que Dios iluminara a quienes pecaban de envidia y de ambición. Debían resistir. Sin embargo, acabaron entregándose. Confiaban en su inocencia, pero todo dependía de quienes querían acabar con la orden y repartirse sus pertenencias. Apresados, torturados y finalmente separados de su razón de ser. Servir a Dios como su brazo armado. Acabaron siendo víctimas de un conflicto en el que no participaron. Entre 1307 y 1312 se llevó a cabo un proceso de acoso y derribo contra la Orden del Temple. Ninguna de las acusaciones que vertieron contra ellos fue probada. Querían acabar con la orden y hacerse con sus bienes. Monarquía y papado pujaron por ello, sumidos en un conflicto de intereses que se saldó con la creación de la Orden de Montesa. ¿Legítima heredera del Temple? El territorio templario fundado en el Maestrazgo, desde Peñíscola hasta Teruel, pasó a otras manos. Sus objetivos y su proyecto, todo cuanto allí crearon, quedó bajo el control de otra institución. ¿Por qué ese espacio? ¿Qué importancia tenía para la Orden y para sus verdugos? Cuando sus días de gloria acabaron, los templarios concentraron sus intereses en el Maestrazgo. Pagaron un alto precio por poseer todo aquel territorio. La misma fe que los creó, los destruyó. Sabían algo que la historia nos había ocultado. Las últimas piedras que levantaron en el Maestrazgo esconden su verdad. Territorio templario. Han cambiado sus hábitos del siglo XXI por cotas de malla y túnicas, y la moto o el coche por caballos. Sea por devoción o por veneración, vuelven a la Edad Media. Existe una causa que une a este tipo de personas en toda la cristiandad europea. Recuperar el honor y la dignidad de una orden que desapareció bajo una serie de acusaciones que jamás fueron probadas. Poco antes de desaparecer, crearon un extenso territorio templario en el Maestrazgo. A día de hoy, un núcleo de grupos recogen su legado. ¿Ha llegado la Orden del Temple a la actualidad? Herederos autoproclamados, asociaciones recreacionistas o grupos iniciáticos. ¿Existen templarios entre nosotros? En la actualidad, ninguna orden templaria del mundo estamos reconocidos por el Vaticano. Esto no quiere decir que estemos fuera de la Iglesia. Estamos totalmente dentro de la Iglesia. Los que tenemos que estar, no todos. Por desgracia, hay otras agrupaciones con mucha fuerza, con otras ideologías y con otras pretensiones, que también utilizan los, digamos, símbolos del temple. Ahí podríamos hablar de la masonería, de los Rosacruces, que en parte de sus grados utilizan el grado 32, 33, el nombre de caballeros templarios, y se infiltran. Ha habido otros que han denunciado al Vaticano, de tal forma que los han metido en juicio diciéndole y reclamándole todos los bienes templarios para que se los den a ellos. No sé de dónde han sacado que ellos son los verdaderos templarios o los sucesores de los templarios. No tienen documentación que lo acredite. Entre 1307 y 1314, las monarquías occidentales y el papado debatían el fin de una orden sobre la que virtieron múltiples acusaciones. El proceso se prolongó más de lo que imaginaron en un principio. Querían acabar con el temple e incautar sus bienes a cualquier precio. A día de hoy, muchas son las voces que claman justicia y piden su absolución. Ciertamente los templarios fueron acusados de herejía, de sodomía y de idolatría, entre otras cosas, y posteriormente se ha creado toda una literatura que ha hablado de ellos como mártires de una causa injusta. Verdaderamente, para entender el proceso de desaparición de la Orden del Temple nos tendremos que centrar en la sociedad europea de principios del siglo XIV, y hay que entender también cuál es
la circunstancia que acompaña a toda esta desaparición de la orden templaria. Esto pues tiene un final que no gustó a la gente, que no gustó a la historia, y bueno, pues se dará durante un periodo que lo importante sería conocer qué se dio en aquel momento de la historia, que fue un momento muy convulso. En 1312, tras la celebración del Concilio de Vienne, Clemente V emitió la Bula Vox in excelso, por la cual disolvía a la orden. Sin embargo, no creía en lo que firmaba. Años antes suscribió otro documento en el que manifestaba no hallar indicios de culpabilidad. El Pergamino de Chinon, un documento descubierto en los archivos vaticanos en 2001. Quienes buscan la verdad, aquellos que ahondan en los entresijos de la historia, evidencian contradicciones por parte del papado. Promulga el Papa esa bula y en ella dice que sean detenidos todos los templarios que se hallen en Francia. Y son detenidos. Pero ¿qué ocurre? Que al poco tiempo solamente quedan detenidos y encarcelados el Gran Maestre y sus 3 lugartenientes, porque eran la cabeza visible. Era lo que le interesaba al Papa y al rey quitar de en medio. Los demás no le interesaba en absoluto. Este Papa Clemente está súper presionado por el rey de Francia y entonces decide lo que decide, acaba con la orden, pero escribe su sentencia del juicio contra los templarios. Esto se desconocía, o sea, los exime de todas las acusaciones de herejías, de sodomía, de todo esto que en aquella época pues ya existía la Inquisición y por lo que fueron torturados y lamentablemente unos cuantos de ellos fueron martirizados en las hogueras. La Iglesia ocultó que no veía indicios de culpabilidad en la Orden del Temple. En cambio, su disolución sí se hizo pública. Existiendo documentos en los archivos vaticanos donde se manifiesta la inocencia de los templarios, ¿por qué seguir relegándolos a la oscuridad de un proceso basado en intereses y no en verdades? ¿En qué se basan quienes dicen pertenecer actualmente a la Orden del Temple más allá del recreacionismo? El recreacionismo es una actividad muy buena, muy interesante, porque ayuda a que la gente conozca la historia, para que se introduzca en lo que es el papel del medievo y cómo se vivió en el medievo, pero sin embargo no es lo que es el temple, pues no practican o no participan de lo que otras asociaciones que estamos dentro de la Iglesia es acatar la orden del padre, que es San Bernardo de Claravals, la regla, digamos, de todos los templarios. Para los que estamos y nos catalogamos como nosotros la orden católica del temple, no cabe ninguna acción si no es para servir a la Iglesia. No hay nada de secta, somos totalmente transparentes, igual que entras, sales, y todo lo que hacemos, además con registro legal en el Ministerio de Interior y en el Ministerio de Transparencia de Asociaciones de la Unión Europea. Allí donde arraigó la Orden del Temple, proliferan en la actualidad multitud de grupos, asociaciones y colectivos en su honor. Unos recuperan su apariencia, otros su ideario. Sin embargo, el fin de los templarios trajo consigo la creación de una nueva orden. En el caso del maestrazgo, en el norte del Reino de Valencia, la Orden de Montesa. La Orden de Montesa surge como una nueva orden militar, consecuencia de un conflicto político que es la disolución de la Orden del Temple. En ese momento, Jaime II y otros monarcas europeos están barajando el qué hacer con los bienes de la antigua Orden del Temple, y la solución que plantea Jaime II ante la Santa Sede es la creación de una nueva orden militar radicada en Valencia, que tendrá como sede Montesa, y fue un poco la salida desde el punto de vista jurídico y material a los bienes de los antiguos templarios en Valencia. ¿Cuál fue el conflicto político que provocó la disolución de la orden? Su extinción está manchada por los intereses de quienes quisieron apropiarse de la misma. El silencio y las incógnitas aún alimentan el misterio. La existencia actual de grupos templarios indica que las consecuencias llegan hasta nuestros días. ¿Se refundó el temple reencarnado en la Orden de Montesa? Si existe una orden creada para recoger la herencia templaria, ¿por qué insistir en rescatar su apariencia, sus ideales y reclamar su absolución?
¿Por qué sigue habiendo templarios entre nosotros? La historia nos habla de un antiguo templario, Esquier de Floirán, que fue expulsado por no acatar las reglas y decidió acabar con la orden. A comienzos del siglo XIV, los templarios habían creado un extenso territorio en el maestrazgo. Floirán sabía el motivo y acudió a Jaime II de Aragón. Si quería hacer daño al temple, debía tener a un aliado poderoso. El rey no le creyó, pero Felipe IV de Francia sí. Tanto que sobre sus declaraciones vertebró la disolución de la orden. La venganza y el rencor fueron el principio del fin. La ambición y el poder, el móvil de quienes acabaron con los templarios. En 1307, el rey de Francia, Felipe IV el Hermoso, emprendió un proceso que fue realmente un proceso político en contra de los templarios, aunque se revistió de argumentos ideológicos relativos a la ortodoxia y otros asuntos que podían mermar o atacar definitivamente la imagen de esta institución. Este proceso fue rápidamente imitado o seguido por otros reyes del occidente feudal y concretamente en el Concilio Provincial Tarraconense de 1308 el rey Jaime II obtuvo el permiso para encarcelar a los templarios y apoderarse de sus bienes. Ya ni la cruz ni la fe nos protege, ni socorre de los infieles. Parece que Dios desee ayudarles a ellos, para perdición nuestra. Perdidos los santos lugares, había desaparecido su razón de ser. La necesidad de tener una retaguardia económica en Occidente dio lugar a la creación de grandes señoríos en manos de órdenes militares como la del Temple. Presumían de poder militar, económico y territorial. Eran deseadas, pero también temidas. Las órdenes militares nacen en los siglos XI y XII, a mediados de los siglos XI y XII, en el contexto de Tierra Santa, en el contexto de las cruzadas, es decir, con una función muy específica que era la de proteger a los peregrinos que iban a visitar los santos lugares y, del mismo modo, defender la fe cristiana. Eso funcionó de forma importante en sus dos primeros siglos de historia, pero precisamente con el desplome de los territorios cruzados orientales, toda esta situación se vio afectada. Además, otros poderes surgían en Occidente, muy específicamente los reyes, monarcas que entendieron que templarios y hospitalarios podían competir y podían de alguna forma contravenir su, no diré crecimiento, pero sí su desarrollo. Los tiempos estaban cambiando. Los reyes necesitaban ejércitos sólidos y fuertes sobre los que cimentar las bases de su poder. Se estaba rompiendo el equilibrio y perdiendo el respeto mutuo entre el poder terreno y el espiritual, entre la monarquía y el papado. Las órdenes militares eran una pieza clave. Cuando el papado, en su poder de monarquía universal, vaya, a partir de la segunda mitad del XIII y en el siglo XIV entrando en decadencia, el concepto original de cruzada entrará en decadencia, por mucho que los poderes públicos, las monarquías, los utilicen en su propio beneficio. Cruzada era un medio, no un fin. En este caso, según el proyecto de Ramon Llull, habría un rey cristiano, un rex velator, un rex militar, que encabezaría justamente estas órdenes militares. Se trata de un proyecto muy interesante en la medida que mantiene la visión de reunir, reforzar las órdenes militares, pero con la novedad de encontrarse sujetas a un rey. Las órdenes militares debían obediencia al Papa. Si se unificaban, los reyes tendrían a un inmenso ejército en su contra en caso de enfrentarse a la Iglesia. Su presencia y su poder en Occidente se convirtió en un problema. Pasaron de ser aliadas a enemigas de la monarquía. Había que hallar una solución, controlarlas o hacerlas desaparecer.
La Orden del Temple fue sacrificada. ¿Qué pasó con las demás? La Orden del Hospital no era objeto de esta persecución, de esta campaña en su contra. Era una orden más plural, como hemos visto, tenía esa vertiente hospitalaria que la hacía distinta de la que era estrictamente militar y a su vez tenía menos poder y menos riqueza que la Orden del Temple. Eso la hizo más neutra de cara a esos posibles ataques. ¿Qué ocurrió en la Corona de Aragón? ¿Qué sucedió con los dominios del maestrazgo recientemente creados por el Temple entre 1303 y 1307? Con la adquisición de Peñíscola y la compra de Culla, la Orden controlaba una extensa franja desde la costa hasta Teruel. La Orden del Hospital contaba con varios enclaves estratégicos en las zonas limítrofes al territorio templario. Jaime II de Aragón se habría encontrado ante un serio problema de haberse unificado ambos dominios. Llegados a esta encrucijada del año 1307, el rey Jaime II decide tomar los castillos templarios para ver qué solución se arbitra en el conflicto, que no solo es a nivel local o a nivel regional, sino que se ha vuelto un conflicto internacional. En 1312, el Papa Clemente V estableció que el patrimonio de los templarios debía corresponder a los hospitalarios. En este contexto, el Papa escribió a todos los reyes de la cristiandad, prelados y máximos dignatarios, informando que el patrimonio que anteriormente era del Temple correspondía al hospital. Herejes o víctimas de un conflicto político. Durante siglos ha prevalecido una visión, la de aquellos que acabaron con el Temple. Había un trasfondo, una lucha de intereses, una historia de ambición y de escalada de poder que se saldó con el fin de la orden militar más poderosa de Occidente. ¿Qué papel jugó la Orden del Hospital? La institución hospitalaria sale reforzada de todo este proceso en contra de los templarios, no únicamente en el ámbito patrimonial, que también, sino sobre todo en el terreno político y aún más en la esfera internacional. Jaime II, el Papa Clemente V y la Orden del Hospital debatían el futuro de la herencia templaria. La estabilidad de la Corona de Aragón estaba en juego. El motivo, el territorio templario creado en torno al maestrazgo. Monarquía y papado medían sus fuerzas en la balanza de la diplomacia. ¿Quién logró imponerse? Su presencia en Tierra Santa estaba en juego. Aquella batalla sería decisiva. Sin embargo, no hubo entendimiento. Pensaron antes en los beneficios de la victoria que en las consecuencias de la derrota. Perdieron su última posesión en Tierra Santa. Una amarga derrota que se cobraría la vida del Temple. Unos eran ambiciosos, los otros cautos. Cuando quedaron a merced de Occidente, su actitud y sus movimientos dieron a cada uno un futuro diferente. La rivalidad entre los templarios y hospitalarios era tan evidente que incluso en su propia contemporaneidad, Mateo París acusó a los templarios y hospitalarios de la pérdida de lugares en el Levante latino, en Tierra Santa, justamente por su rivalidad. Fue también manifiesta la lucha entre templarios y hospitalarios. Estas luchas las conocemos gracias a un conjunto de sentencias arbitrales o soluciones judiciales que daban solución a estas confrontaciones. Pugnaron por el dominio de espacios y por la explotación de determinados privilegios. Los problemas en Occidente tuvieron sus consecuencias en Oriente, con la pérdida de Tierra Santa. Había diferencias entre ambas órdenes. Diferencias no solo en su naturaleza, sino en sus fines y en sus pretensiones. ¿Cuál fue el origen de estas diferencias? ¿Dónde nace la rivalidad? La Orden del Hospital, a diferencia del Temple, siempre mantuvo su preocupación e interés por los pobres, los peregrinos, la asistencia en general, y además tuvo una rama femenina que
que le dieron un perfil bastante distinto, o al menos más polivalente que el que tenía en esas fechas la Orden del Temple. Tuvo una presencia en el Reino de Jerusalén y tuvo también su despliegue en el occidente feudal y muy claramente en la península ibérica o en la Corona de Aragón, donde tuvo una dedicación a los territorios fronterizos, a la ocupación de espacios que se estaban precisamente retomando o reocupando a los musulmanes, y prácticamente se convirtieron en aliadas indispensables de los reyes de la Corona de Aragón. La Orden Hospitalaria se fundó en Tierra Santa antes que la Orden del Temple. Su finalidad era estrictamente asistencial, pero el contexto geopolítico en el que surgió la obligó a militarizarse. Nació como una orden monástica dedicada a cuidar de enfermos y peregrinos en Jerusalén, donde tenían su hospital y sede. Necesitaban recursos para mantener sus posiciones en Oriente y miraron hacia Occidente, más concretamente hacia la península ibérica. Allí, la situación política y religiosa con respecto a Tierra Santa no era diferente. Muy temprano, los reinos peninsulares, en este caso, o el rey de la Corona de Aragón, descubrió el potencial que tenía esta institución y se convirtió en un instrumento también para la monarquía, en tanto que participaba militarmente y, sobre todo, ocupaba terrenos que habían sido conquistados, ocupados al Islam. Templarios y hospitalarios, junto con caballeros del Santo Sepulcro, fueron los beneficiarios del testamento de Alfonso I el Batallador, en 1134. Participaron en la progresiva conquista de Aragón, del Bajo Ebro, de Mallorca y Reino de Valencia. Asesoraron y prestaron recursos económicos y militares a Jaime I el Conquistador. En el transcurso de los siglos XIII y XIV, templarios y hospitalarios tenían cerca de un centenar de posiciones concentradas en torno al Ebro y fundamentalmente en el maestrazgo. Las órdenes militares es verdad que fueron unos señoríos nobiliarios, de carácter nobiliario, también con una presencia y una importancia y una jurisdicción eclesial muy importante. Evidentemente eran un territorio, tenían un poder tanto temporal como espiritual, que por supuesto no era controlado por los reyes de las monarquías españolas o europeas, como las otras órdenes militares de Europa, ¿no? Es verdad que desde siempre los monarcas intentaron controlar esas instituciones, y una primera medida fue intentar conseguir el maestrazgo de las órdenes para los propios monarcas, en algunos casos a través de candidatos afines a los reyes o el propio rey. La monarquía no iba a permitir que el papado, por medio de una orden militar, controlara un territorio tan extenso como un reino. Jaime II de Aragón se mantendría firme en sus convicciones, tanto que conseguiría lo que cualquier otro monarca europeo no consiguió con respecto al fin del Temple: depositar en la monarquía el control de una orden militar. La Orden de Montesa heredará los bienes que tenían los templarios en el Reino de Valencia, pero también los bienes que tuvo la Orden del Hospital. Más o menos estaríamos hablando de unas 7 o 8 encomiendas o bailíos, distribuidos geográficamente sobre todo por la zona norte del territorio valenciano, con enclaves importantes como Alcalá y Xivert, Peníscola, la encomienda de Valencia, que estaba situada en el barrio de la Xerea, en un entorno cercano a lo que es el actual edificio del Temple, que es de donde recibe realmente su nombre, y una serie de localidades importantes como, por ejemplo, Borriana, donde el Temple tuvo, aunque fue vila de realengo, también tuvo una encomienda a la orden. En cambio, la Orden del Hospital salió reforzada. El pontífice se encargó de relanzar su imagen como institución principal en la defensa de los territorios cristianos en Oriente, pero más allá de la cuestión estrictamente física, el pontífice destacaba que eran la orden defensora de la cristiandad, que era una institución ortodoxa y que por tanto podía servir para relanzar todo el movimiento cruzado. Así nació la Orden de Montesa, así la monarquía aragonesa.
en la persona de Jaime II, ganó el pulso al papado controlando los bienes templarios y la fuerza de una orden militar. ¿Qué ocurrió con los miembros templarios? ¿Fueron quemados, arrestados o pasaron a formar parte de la Orden de Montesa? ¿Acaba aquí la historia de la Orden del Temple? Si los hospitalarios fueron monjes dedicados también a la guerra y los templarios soldados convertidos en religiosos, ¿qué fueron los caballeros de Montesa? Nacía una nueva orden militar, Montesa. El acto se había organizado con la austeridad que caracterizaría a esta nueva institución, pero con la importancia de un gran acontecimiento histórico para la corona. El territorio templario del Maestrazgo, en el norte del Reino de Valencia, ya no supondría una amenaza, sino una oportunidad para la corona. La Orden del Temple sí deja una herencia que es patente a su sucesora, que es la Orden de Santa María de Montes. Primeramente en el aspecto territorial. Por otra parte está la cuestión de las rentas. Durante todo el proceso de discusión entre los señores y las comunidades rurales y las villas entre el siglo XIII y principios del siglo XIV, se llegan a una serie de pactos negociados, a una serie de acuerdos que van a tener una gran perdurabilidad en el tiempo. El maestrazgo, además, desde el momento en que se constituye la Orden de Montesa en 1617, se convierte en el señorío más importante del Reino de Valencia y es el que da nombre a esta comarca histórica. La Orden de Santa María de Montesa aunó las posesiones templarias y hospitalarias del Reino de Valencia, con una especial concentración territorial en torno al maestrazgo. La Orden del Hospital, por su parte, adquirió los bienes templarios en Aragón y en los condados catalanes. Alternativamente, los monarcas obtuvieron de los hospitalarios una nueva relación, podríamos decir, de mayor sujeción, de mayor dependencia, pero a su vez los utilizaron oportunamente como instrumentos diplomáticos, políticos, también financieros. Los hospitalarios incrementaron sus bases territoriales, pero Jaime II consiguió el control de una orden militar arraigada en el maestrazgo. ¿Conocía las intenciones templarias en aquella extensa región y quiso tenerla bajo su influencia? ¿Qué pasó con los antiguos miembros, caballeros y sargentos de la Orden del Temple? La Orden de Montesa recogió la herencia territorial, pero ¿hubo transferencia de templarios a la nueva orden? Los templarios son perseguidos, los templarios son encarcelados y posteriormente, cuando se funda la Orden de Montesa, los primeros frailes son, de la Orden de Calatrava, una serie de caballeros nombrados por el rey Jaime II y posteriormente, en la década de los años 20 del siglo XIV, se van a empezar a introducir miembros de la Orden del Hospital, que son los que conforman la base en los primeros años de la Orden de Montesa. Con el temple se hizo tabla rasa. Sabemos y está documentado que a los antiguos templarios se les dio en Valencia una renta para poder subsistir. Por supuesto, la orden estaba abolida por la Santa Sede y sí que se detecta en los nuevos miembros de la nueva Orden de Montesa gente cercana a la nobleza, gente vinculada a la corte del rey Jaime II. A los templarios sabemos, y está bastante documentado, que se les da una renta vitalicia para que vivan donde ellos quieran y una vez van muriendo, la orden desaparece de forma natural. Hubo voluntad de partir desde cero. Nuevos caballeros ya experimentados procedentes de otras órdenes o elegidos por el propio rey. Jaime II se convirtió en el primer monarca de la cristiandad en ejercer control sobre una orden militar. La Iglesia, a través de los caballeros calatravos y hospitalarios, se aseguraba de controlar el ámbito religioso y así evitar antiguas prácticas templarias. Tal fue el caso del acto de aceptación en la Orden del Temple, hecho por el que se les acusó de escupir sobre la cruz. Ellos lo que hacían en el acto de aceptación es que el candidato supiese exactamente qué había sufrido nuestro Señor Jesucristo. Exactamente, en su pasión y muerte. Entonces hacían un vía crucis en el cual le pegaban, llevaba una cruz, los que le escupían, pero era solamente para que el candidato supiese
de qué forma había sufrido nuestro Señor Jesucristo. La nueva orden de Montesa sigue sigue las normas de la orden de Calatrava y la regla es la regla de la orden del Císter. Se incorpora a Císter en el año 1321 y seguirá como guía espiritual la regla de San Benito. La regla de San Benito es una regla monástica reformada más tarde por San Bernardo y a raíz de la reforma cisterciense, y podríamos decir que Montesa es una orden enclavada totalmente dentro de la orden del Císter. Los oficios litúrgicos de la orden son los propios de la orden del Císter y es la regla que mantuvieron hasta prácticamente el siglo XIX. El 22 de julio de 1319 se oficializó la ceremonia de creación de la nueva orden. Hacía 2 años que el Papa Juan XXII aprobó la fundación de la Orden de Santa María de Montesa. Sin embargo, tras ese pulso entre la Iglesia y Jaime II, no todos los implicados aprobaban la situación. Todos querían beneficiarse de los restos que dejó el temple. El proceso de creación de la Orden fue un proceso largo, duró tiempo. Es verdad que antes de la bula fundacional de 1317 hubo negociaciones con la Santa Sede, pero el arranque un poco de funcionamiento de la nueva institución empieza con el documento fundacional, que es la bula de creación, del 10 de junio de 1317. Esta bula establecía que fuese el maestre de Calatrava quien diese los hábitos a los primeros religiosos de la orden, pero hubo políticamente a la orden de Calatrava no le interesaba la creación de una nueva orden militar en el Reino de Valencia, y ello dilató el proceso de creación de la orden hasta el año 1319. No quedó rastro alguno de la orden templaria. Sus caballeros fueron apartados, sus tierras y sus rentas cayeron en otras manos y su ideario se eliminó. ¿Finalizó el proceso de disolución del temple y sus consecuencias tras la creación de la Orden de Montesa? Hubo una escalada de poder por parte de los reyes, no solo en la corona de Aragón. Felipe IV de Francia inició y controló el proceso, de principio a fin. Ejerció su dominio sobre la voluntad papal, desplazó la sede de la Iglesia a Aviñón y consiguió que su brazo armado, los templarios, desaparecieran. Cuando murió Jacques de Molay, el último gran maestre, sabía que era víctima de un proceso político y maldijo a sus verdugos. Jacques de Molay lo que dijo es que antes de un año, tanto el Papa como el Rey, como sus más inmediatos seguidores que contribuyeron a la caída de los templarios, morirían. Y lo cierto es que así fue. Antes de un año, los principales responsables de la destrucción de los templarios habían, como diría de Molay, ido a pasar cuentas, ¿no? Esta es quizás una de las principales maldiciones. La Iglesia, por su parte, había faltado a Dios y padeció las consecuencias durante un siglo después, cuando de nuevo el maestrazgo volvió a protagonizar la resolución de un conflicto que casi socava los pilares de la cristiandad: el cisma de Occidente. Los habitantes de San Mateu salieron en masa a recibir a Benedicto XIII. No era una vista, era una llegada. A las puertas de la iglesia arciprestal lo recibía el maestre de Montesa. Hospedarían al Papa, lo protegerían y proclamarían su autoridad. El conocido Papa Luna era en realidad Benedicto XIII, que antes de acceder a la silla papal tenía el nombre de Pedro Martínez de Luna, perteneciente a los Luna de origen aragonés, como es sabido. Su vinculación con la corte de Aviñón, con la corte papal de Aviñón, pues le llevó a aglutinar, a concentrar diversos títulos catedralicios y diversas ostentaciones eclesiásticas. Es un personaje histórico muy controvertido, muy interesante y uno de los grandes prehumanistas o humanistas que luego ya va a dar lugar al Renacimiento. La Orden de Montesa tuvo importantes propiedades, sobre todo en la parte norte del territorio valenciano. San Mateu, la vila de San Mateu, como parte integrante de la Orden del Hospital, pasó directamente a la Orden de Montesa,
Y es verdad que San Mateo tuvo una importancia fundamental en el territorio del norte del señorío, sobre todo durante los siglos XIV y XV, hasta el punto que posiblemente, bueno, hasta el punto que algunos de sus maestres murieron en la localidad de San Mateo. Benedicto XIII se refugió en el maestrazgo intentando defender su legitimidad. Era la última pieza de un proceso iniciado hacía un siglo, coincidiendo con el fin de los templarios y que desembocó en una división en el seno de la Iglesia, el cisma de Occidente. Lo comprendió tiempo después durante su encierro en Peñíscola, repudiado, víctima de una lucha de poderes. El cisma de Occidente es una división que experimentó la Iglesia Católica en la Edad Media, en el tránsito del siglo XIV al siglo XV, concretamente entre 1378 y 1417, y que supuso para la sociedad medieval un choque cultural, psicológico y sobre todo también religioso. El rey de Aragón, Martín el Humano, pues le rinde obediencia y dice que la figura del Papa es intocable en sus dominios. De ahí que en el año 1411 pues elija Peñíscola como su residencia, donde establece la sede pontificia. Y se trajo consigo una importante biblioteca. Esta biblioteca, de hecho, ha tenido muchísima relevancia, en tanto en cuanto se le ha considerado él como un hombre de cultura, ya que en su biblioteca habían libros paganos y de otras religiones. La Orden del Temple aún vivía cuando comenzó todo. En los primeros años del siglo XIV, Felipe IV de Francia sabía que si quería acabar con la Orden debía controlar el trono papal. No sería fácil. Bonifacio VIII había percibido la escalada de poder de las monarquías e impuso su criterio, intentando llevar a toda la cristiandad en la misma dirección. Las mismas artimañas que años después se emplearían contra los templarios llevaron al Papa Bonifacio VIII a morir en extrañas circunstancias. Entonces se tiene que provocar otro cónclave en plan urgente. Y es ahí en donde está medrando el rey de Francia para colocar a el siguiente papa, que es Clemente V, que es el que va a ser el papa débil, decimos, y Dios me libre de criticar a ninguno, pero bueno, todos tenemos nuestras debilidades. Era un hombre que le faltaba quizás carácter. Es muy criticado porque, según dicen, se pone al servicio del rey. El rey rapta el trono papal de Roma y se lo lleva a Aviñón. Y ahí viene una época larga, casi un siglo, de pontificados en Aviñón. El papado había perdido su independencia. El poder espiritual quedó controlado por el poder terreno. La Iglesia de Roma quedó secuestrada en Aviñón, hasta que en 1378 proclamó a un nuevo papa. La cristiandad occidental se encontró a partir de entonces con dos cabezas visibles. ¿Cómo afrontó la sociedad aquella situación? Tenemos que pensar que Jesús en el Nuevo Testamento dice que solo habrá un dirigente de la Iglesia, que ese es Pedro, y a través de él pues, los sucesores son, como se intitulan, los papas sucesores de Pedro. El hecho de que hubieran en algún momento incluso tres papas, para la sociedad obviamente tenía que suponer un momento, una situación convulsa. ¿Llegó a pensar Clemente V alguna vez que al trasladarse a Aviñón pondría en peligro la estabilidad de su iglesia? ¿Cómo fue el enfrentamiento vivido a partir de 1378 entre el Papa de Roma y el Papa de Aviñón? Urbano VI y Clemente VII entonces comenzaron una guerra de excomuniones y también en algún momento enfrentamientos armados, pero al final la propia sociedad medieval impuso el conciliarismo como vía de solución a este cisma, a este enfrentamiento. En 1417, mientras la cristiandad occidental daba por finalizado el cisma, el Papa Luna se mantuvo en sus 13. Cuando Roma y Aviñón apostaron por el diálogo, Benedicto XIII se negó a renunciar a su dignidad y se recluyó en el castillo templario de Peñíscola. Su aislamiento, sin embargo, supuso su fin. Aquella fortaleza parecía encerrar una maldición para todo aquel que la habitara.
Allí pasaron sus últimos días los templarios y allí Benedicto XIII se convertiría en el último papa de un cisma iniciado precisamente por aquellos que acabaron con la orden. El círculo se cerraba. La resolución en el Concilio de Constanza en 1417 del cisma de Occidente supuso para él digamos, la pérdida de esos apoyos internacionales, pero también del propio apoyo de la Casa de Trastámara. De hecho, tanto Fernando de Antequera como luego su hijo Alfonso el Magnánimo le pidieron que renunciara a la dignidad papal, cosa que nunca hizo, y de hecho murió en el castillo de Peñíscola en 1423 con el título de papa. De ahí viene la conocida frase castellana de estar en sus 13, por el título de Benedicto XIII. 13 es el número que marca el fin del Temple y el pontificado del Papa Luna. Ambos acabaron también relacionados con Peñíscola, sus dos grandes moradores víctimas de un mismo conflicto político marcado por las ansias de poder de la monarquía. Despojado de su túnica y de los emblemas de la orden, las últimas palabras de Jacques de Molay clamaban justicia. El rey de Francia y su lugarteniente, el Papa Clemente V, murieron poco después. Pero las consecuencias de todo aquel proceso se prolongaron demasiado. 100 años después, la Iglesia seguía debiendo purgar sus pecados. Fue Benedicto XIII quien pagó por ello. Este castillo, de alguna manera, viene a ser el último refugio de los dos grandes protagonistas que han llevado al castillo a ser famoso hoy en día. Tanto los templarios como el Papa Luna vinieron aquí cuando su mundo tocaba a su fin. La Orden del Temple, de hecho, lo construye en 13 años y poco después la Orden desaparece. En 1312, el Papa Clemente V decretó la disolución del Temple. La orden desapareció. Sus caballeros, los que no murieron fruto de la tortura o quemados, pasaron al anonimato. ¿Sobrevivió la orden en la sombra? Los monarcas fueron los principales beneficiarios de la extinción de la orden, sumidos en un proceso de fortalecimiento de su figura que finalmente pudo realizarse. Hubo un conflicto político. No solo cayó el Temple, sino también la Iglesia, secuestrada y casi destinada a dividirse. El territorio templario del Maestrazgo pasó a manos de la Orden de Montesa, creada para recoger la herencia territorial de los pobres compañeros de Cristo, fundada bajo el patrocinio de la monarquía. El campesinado que habita, o que habita, mejor dicho, en toda esta vasta región, tiene un elemento de unión. Este elemento de unión no es otro que compartir un único señor, en este caso el señorío de la Orden de Montesa. Por tanto, tienen un referente único que es el maestre. De aquí proviene el nombre después de maestrat, un nombre que surge a los pocos años de haberse fundado la Orden, porque se tiene una concepción territorial única que unifica a los antiguos señoríos en uno solo y también se tiene la referencia de un único señor que se va a convertir en el rival principal de todas las comunidades rurales y de la villa de San Mateo en todo este territorio. Este es el origen de la comarca histórica del Maestrat. Oficialmente, el Temple no sobrevivió. Su verdadera historia quedó borrada por quienes lo hicieron desaparecer. Las consecuencias de aquel proceso 700 años después nos llevan a preguntar: ¿existen templarios en la actualidad? Pacíficos, religiosamente trabajadores y practicantes de un estilo de vida igualitario vieron nacer a la Inquisición para acabar con ellos. Lanistas, albigenses u occitanos, la historia los conoce como cátaros. Fueron perseguidos por su fe, una fe que podía socavar los pilares de la cristiandad occidental. Huyeron de su lugar de origen, el sureste de Francia, hacia unas tierras ya conocidas por ellos, el Maestrazgo. La tolerancia, el respeto y una nueva era aparecieron en su camino. Pero su destino ya estaba escrito.
Un destino de herejías, profecías, reliquias y persecuciones. Bastante similar a quienes los protegieron. La Orden del Temple.